El murmullo de la sala se mezclaba con el tintineo de las copas de cristal y la música de la orquesta que llenaba el aire con un vals suave, como si todo estuviera coreografiado para el espectáculo de vanidad que esa noche estaba a punto de desplegarse. Camilo entró al salón con paso firme, aunque en su interior la seguridad que mostraba era apenas una máscara. Tomaba a Luciana, su amante, del brazo, sosteniéndola con la misma fuerza con la que alguien protege un trofeo recién ganado. Ella lucía espléndida a simple vista, un vestido rojo de seda que se ceñía a sus curvas con descaro, un collar de diamantes prestado por una joyería que quería publicidad y un peinado elaborado que la hacía parecer una estrella de cine. Sus labios pintados en un tono carmesí relucían bajo la luz de las arañas de cristal y sus ojos, delineados con precisión, brillaban de arrogancia. Sonreía como quien sabe que todas las miradas caerán sobre ella, convencida de haber triunfado en una batalla que nunca le perteneció. Camilo disfrutaba del impacto inicial. Sabía que todos los presentes conocían su historia, el empresario exitoso que había abandonado a su esposa de toda la vida para rehacer su vida con una mujer más joven, más deslumbrante. Aunque algunos lo criticaban en silencio, él prefería pensar que lo envidiaban. Su ego se alimentaba de cada mirada disimulada, de cada comentario entrecortado. Pero esa seguridad era frágil. Había en él una vergüenza latente, una punzada que no lograba ocultar ni bajo su traje hecho a medida ni con la sonrisa que fingía a la perfección. Había construido un nuevo personaje para esa noche, el del hombre invencible, pero sabía que la sombra de su pasado aún lo perseguía. Y ese pasado tenía nombre y rostro: Sofía. Durante años Sofía había sido su compañera, la mujer que creyó en él cuando apenas tenía un escritorio pequeño en una oficina alquilada y un futuro incierto. Ella lo apoyó, lo acompañó en cada traspié, y celebró cada pequeño logro como si fuera propio. Juntos habían levantado un imperio empresarial y una reputación impecable en la sociedad. Pero, para Camilo, la rutina terminó por convertirse en un peso, y cuando apareció Luciana con su juventud y sus halagos constantes, decidió que era hora de cambiar de escenario. La noche de la gala organizada por la fundación cultural más prestigiosa del país era perfecta para exhibir ese cambio. Quería que el mundo viera que había dejado atrás lo antiguo y lo aburrido, para abrazar algo más excitante, más vistoso. En su mente, Sofía debía aparecer derrotada, si es que se atrevía a asistir. Él esperaba ese momento como un verdugo espera al prisionero, quería verla humillada. Luciana, mientras tanto, se alimentaba de esa misma expectativa. Caminaba junto a Camilo como si desfilara en una pasarela invisible. Le encantaba la sensación de ser observada, de sentir que había robado un lugar que no le correspondía. Ahora todos saben que yo soy la dueña de su vida, pensaba con satisfacción. Los invitados, sin embargo, no parecían impresionados en el grado que ella esperaba. Sí, algunos admiraban el vestido, otros sonreían de forma protocolar, pero había en sus miradas un dejo de juicio silencioso. No era un secreto que Luciana había entrado en la vida de Camilo cuando aún estaba casado, ni que la separación había sido escandalosa. En los círculos sociales más refinados, esas historias dejaban cicatrices difíciles de borrar. Camilo lo notaba. Aunque mantenía la cabeza erguida, percibía la incomodidad en las sonrisas ajenas, el susurro de las conversaciones que se apagaban cuando él pasaba. Su pecho se tensó. Entonces, ocurrió lo inesperado. Las puertas principales del salón se abrieron de nuevo y, como si la música obedeciera a una orden divina, la orquesta bajó suavemente el volumen. El silencio que cayó en la sala no fue casual, sino inevitable. Todos los presentes quedaron atrapados por la visión que entraba. Sofía apareció en el umbral, y su sola presencia transformó el ambiente. Llevaba un vestido largo color esmeralda, de seda con bordados dorados que captaban la luz de las lámparas como si cada paso encendiera chispas a su alrededor. No era un vestido ostentoso, sino majestuoso. La tela acariciaba su figura con elegancia, y el escote sutil revelaba lo suficiente para recordar su feminidad, pero sin perder la sobriedad que siempre la caracterizó. Su cabello caía en ondas suaves sobre sus hombros y un par de pendientes de esmeralda resaltaban la intensidad de sus ojos. Sofía no caminaba, desfilaba. No sonreía con arrogancia, sino con calma. No buscaba llamar la atención, pero lo lograba sin esfuerzo. Su mirada se mantenía firme como si el mundo entero se inclinara a su paso. Y no estaba sola.
A su lado la acompañaba uno de los magnates más respetados del país, Alejandro Villalba, conocido por su influencia en el sector financiero y por ser un hombre de carácter imponente. Alejandro, de traje oscuro impecable, le ofrecía el brazo con una expresión de orgullo evidente. Era como si estuviera escoltando a una reina hacia su trono. Los murmullos se multiplicaron. La pobre esposa abandonada no solo había decidido asistir, sino que lo hacía con un aliado que muchos admiraban y temían. La escena era tan poderosa que se convirtió en el centro de atención inmediata. Luciana sintió como la seguridad que la envolvía minutos atrás se evaporaba. Su sonrisa comenzó a tensarse y sus uñas se clavaron en el brazo de Camilo. Sabía que Sofía acababa de robarle el protagonismo con la misma facilidad con la que alguien toma aire. Camilo, por su parte, quedó inmóvil. Sus ojos no podían apartarse de Sofía. La había visto tantas veces pero jamás así. Ya no era la esposa callada y entregada, ni la mujer que lloraba en silencio cuando él se marchaba. Era una mujer transformada, un ser que brillaba por sí mismo. En ese instante comprendió que lo que intentaba mostrar al mundo, su nueva vida, su nuevo amor, su aparente poder, quedaba en ridículo frente a la dignidad y la fuerza de quien había despreciado. El salón entero giró hacia Sofía. Los fotógrafos del evento dejaron de enfocar a los invitados para centrar sus lentes en ella. Los periodistas murmuraban su nombre, y algunos empresarios se acercaron con respeto a saludarla, dándole prioridad sobre cualquier otra figura presente. Luciana, desesperada, intentó recuperar protagonismo, se inclinó hacia Camilo y le susurró al oído con una sonrisa forzada, como si contara un chiste privado. Pero era inútil, nadie los miraba a ellos. El espectáculo había cambiado de escenario, y ahora todos estaban atentos a la reina que acababa de reclamar su lugar. Camilo sintió que la sangre le hervía, no de rabia, sino de humillación. La entrada triunfal que había planeado se había convertido en su condena. Todo lo que pretendía demostrar, su fuerza, su poder, su capacidad de renovar su vida, se desmoronaba frente a la presencia imponente de Sofía. Y lo peor era que intuía que esa noche apenas comenzaba. Camilo intentaba mantener la compostura, pero el peso de las miradas lo aplastaba. Sofía, con su porte majestuoso, se había convertido en el centro absoluto de la velada, y cada paso que daba era un recordatorio de que él ya no controlaba la narrativa. El salón entero vibraba alrededor de ella, los invitados se acercaban con sonrisas sinceras, los fotógrafos disparaban sin descanso, y Alejandro Villalba, el magnate que la acompañaba, parecía disfrutar el papel de caballero que custodiaba a una reina. Luciana se revolvía en su asiento, apretando los labios para no dejar escapar la furia que la quemaba por dentro. Había soñado con esta noche durante semanas, imaginó aplausos, envidias, miradas de admiración hacia ella. Pero ahora se sentía invisible. Su vestido rojo, antes deslumbrante, parecía vulgar comparado con la elegancia sobria del esmeralda que llevaba Sofía. Camilo, por más que lo intentara, no lograba despegar sus ojos de su exesposa. Recordaba los años en los que la había tenido a su lado, el sacrificio que ella había hecho por él, la lealtad silenciosa con la que lo apoyaba cuando todo era incertidumbre. Había cambiado todo eso por una promesa efímera de emoción, por un espejismo que ahora se desmoronaba frente a él. El maestro de ceremonias anunció el inicio de la cena, y las mesas fueron ocupadas rápidamente. Camilo, con Luciana aferrada a su brazo, se sentó en la mesa asignada. Miraba de reojo hacia el lugar de honor, donde Sofía y Alejandro ocupaban la mesa principal, junto a ministros, embajadores y personalidades de renombre. No había duda, ella ya no era la esposa abandonada, sino una figura central en el círculo que más importaba. Cuando la orquesta hizo una pausa para dar paso a los discursos, el presidente de la fundación tomó la palabra. Agradeció la presencia de todos, mencionó a los patrocinadores más generosos y, finalmente, sonrió hacia Sofía. Esta noche, anunció con voz solemne, queremos rendir un homenaje especial a una mujer que, pese a las adversidades, se ha convertido en un símbolo de resiliencia, liderazgo y generosidad. Su apoyo a los proyectos sociales de nuestra fundación ha sido invaluable, y su visión nos ha inspirado a todos. Las luces enfocaron de pronto la mesa de Sofía. Ella se levantó lentamente con la gracia de quien no necesita esfuerzo para impresionar. Su mirada recorrió la sala, deteniéndose por un instante en Camilo.
Él sintió un nudo en la garganta como si todo el aire se hubiera escapado del lugar. Los aplausos estallaron con fuerza. Algunos se pusieron de pie, y hasta los más escépticos reconocieron que la velada pertenecía a ella. Sofía habló con serenidad, agradeció el reconocimiento, habló de los proyectos que estaba liderando, de cómo quería abrir oportunidades para jóvenes artistas y emprendedores. No mencionó ni una sola vez su divorcio ni el escándalo que había protagonizado meses atrás. No hacía falta. Su sola presencia, convertida en símbolo de dignidad y fortaleza, era la respuesta más contundente a todas las murmuraciones. Camilo sudaba bajo su impecable traje. Cada palabra de Sofía lo hundía más en el abismo del ridículo. Ella no solo había sobrevivido a su traición, había prosperado, se había elevado por encima de lo que él jamás habría imaginado. Luciana, desesperada, buscó atraer atención. Reía más fuerte de lo necesario, hacía comentarios en voz alta, incluso intentó levantarse para ir a saludar a un grupo de periodistas. Pero nadie la miraba, nadie se interesaba por ella. Era un adorno deslucido en la mesa de un hombre que había perdido el brillo. Cuando la cena terminó y comenzó el baile, Alejandro invitó a Sofía a la pista. La orquesta inició un vals y ambos se movieron con elegancia perfecta como si hubieran ensayado cada giro. Los invitados observaban fascinados como si presenciaran un espectáculo reservado solo para privilegiados. Camilo sintió como la envidia lo corroía. Ese lugar solía ser suyo. Él había bailado con Sofía en esas mismas galas años atrás cuando aún eran la pareja admirada. Pero ahora la veía brillar junto a otro hombre más respetado, más sólido, más digno de ella. La humillación era insoportable. Intentó levantarse y llevar a Luciana a la pista, pero ella, nerviosa, no pudo seguirle el ritmo. Tropiezos torpes y movimientos descoordinados los hicieron regresar a la mesa antes de terminar la pieza. Las risas discretas de algunos invitados fueron dagas directas al orgullo de Camilo. «No te preocupes, amor», susurró Luciana con voz temblorosa, intentando consolarlo. Nadie notó nada, pero sí lo habían notado. Todos. El clímax de la velada llegó cuando Alejandro tomó el micrófono. «Quiero anunciar», dijo con voz firme, «una nueva alianza que marcará un antes y un después en el mundo empresarial y social de nuestro país. Esta colaboración no solo busca generar riqueza, sino también construir oportunidades para miles de familias. Y me honra decir que este proyecto lo lideraremos junto a la señora Sofía Morales». El anuncio cayó como un trueno en el salón. No solo era un reconocimiento simbólico, era poder real. Sofía no estaba allí como adorno ni como figura decorativa, sino como socia de uno de los magnates más influyentes. La mujer que Camilo había despreciado había ascendido a un nivel que él ya no podía alcanzar. Los aplausos fueron atronadores. Sofía sonrió con discreción, aceptando el reconocimiento sin alardes. Pero cuando sus ojos se encontraron de nuevo con los de Camilo, él entendió el mensaje silencioso: ella había ganado. El resto de la noche fue un desfile de atenciones hacia Sofía. Empresarios, políticos, artistas, todos querían acercarse, saludarla, establecer vínculos con ella. Camilo y Luciana quedaron relegados a la periferia, invisibles, reducidos a meros espectadores de una coronación no oficial. Cuando la velada llegó a su fin, Camilo salió del salón con el rostro endurecido, arrastrando a Luciana, que apenas podía ocultar su frustración. Subieron a su automóvil en silencio. Él, con las manos tensas sobre el volante, no pudo evitar murmurar: «No debí dejarla». Luciana lo escuchó, y su corazón se llenó de furia. Pero no dijo nada. Sabía que esa noche Sofía había reclamado algo que ninguna de ellas podría arrebatarle jamás: el respeto, la dignidad y el lugar de verdadera reina. Dentro del salón, Sofía despidió a los invitados con serenidad. Alejandro se inclinó hacia ella y le dijo en voz baja: «Hoy ha quedado claro quién eres realmente. Ya no eres la esposa abandonada. Eres la mujer que todos respetan». Sofía sonrió, no con orgullo, sino con paz. Había sufrido, había llorado, había pensado que su mundo se había acabado. Pero esa noche comprobó que a veces las pérdidas son solo el comienzo de una transformación. Camilo había llegado con su amante creyendo que la humillaría, pero terminó siendo él quien se marchó derrotado. Y ella, Sofía, se convirtió en lo que siempre estuvo destinada a ser, la verdadera reina.